Buenas tardes, estimados amigos. Dentro del ciclo de las charlas que tenemos de las religiones comparadas, quiero hoy compartir con ustedes la charla sobre el budismo y la vida de Milarepa. Para ello voy a hacer como tres partes en la charla. Breve, una parte introductoria a lo que es el budismo, otra parte relacionada exactamente ya con la vida de Milarepa y una última parte en la que leeré algún texto relacionado con la obra fundamental que se llama Cantos de Milarepa. Bien. Como ustedes saben, el budismo es la cuarta religión del mundo con más de 500 millones de practicantes. Esta religión se basa fundamentalmente en las enseñanzas del maestro Siddhartha Gautama o Buda eh, y tiene fundamentalmente sus doctrinas recogidas en las Tripitakas y fundamentalmente en el Canon Pali. Hay tres puntos básicos como son el Buda, el, el refugio en el Buda, el camino espiritual, el Dharma, el refugio del Dharma o camino, y la Sangha o comunidad. Por supuesto, también la relación con la idea de causa y efecto del karma. Junto a ello hay diversas corrientes, aunque hay muchas escuelas pequeñas, pero las corrientes principales son el budismo Theravada y el budismo Mahayana, o sea, del gran vehículo y el pequeño vehículo. Dentro del budismo Mahayana, el budismo, digamos, en general, el budismo abierto en general, perdón, el budismo Theravada en general y el Mahayana se refiere a la corriente Vajrayana que tiene que ver con el budismo tibetano. Dentro de este budismo tibetano es lo que interpretamos eh, acerca, acerca de, acerca de la vida de Milarepa que se incardina dentro de este movimiento que es el budismo tibetano. Bien, a este respecto tenemos que tener en cuenta una serie de factores a la hora de comprender la religión budista, porque es una religión que, aunque tiene conceptos como el maya, las ilusiones, como el samsara, la rueda de transformaciones, conceptos de otra vida, del dharma y del karma, es una religión en cierto modo atea porque el concepto de Dios como tal no aparece. Aparece un concepto de liberación de la existencia de la rueda de las transformaciones y del nacimiento, ¿vale? Alcanzando el estado búdico de plenitud o la budeidad. Bien, pasando al tema que nos trae hoy en día a tratar y que es importante, que es la vida de Milarepa. La vida de Milarepa, el cual nace o vive entre el año 1052 y 1135 en el Tíbet, prácticamente una vida equivalente a nuestra Edad Media, y que fue poeta y escritor, y él mismo es uno de los más famosos yogis, y poetas del Tíbet, y fue un estudiante del maestro Marpa. Milarepa tuvo curiosamente una vida bastante dura, ¿no? Bastante dura, aunque nació en una familia opulenta, pronto sintió una vocación para retirarse, y para practicar el camino, el sendero del Dharma. Si bien hay que tener en cuenta que Milarepa ya nació, nació, nació con ciertos poderes, y esos ciertos poderes fueron aprovechados por su familia para hacer el mal. Pues Milarepa nace en una familia acomodada, pero por unas cuestiones de herencia, su familia se queda arruinada en una pelea con sus tíos. En esa pelea con sus tíos, las padres le piden a Milarepa, que ya tenía conocimiento de cierta magia negra, que causara algunos derrumbamientos de las casas, entre ellas de sus tíos, y mata a algunas personas, o que diera lugar
a que cayeran tormentas y esas tormentas arruinaran las cosechas. Total, que Milarepa con esos poderes psíquicos y con ese arrepentimiento de su pecado, lo que hace Milarepa es sencillamente que se dirige arrepentido a la busca de un lama. Y sabía que su venganza estaba mal y por tanto busca un lama para expiar sus pecados. El lama se llama Marpa, el traductor. Milarepa significa disfrute para los oídos. Marpa era conocido como un maestro exigente y sometió al alumno a múltiples pruebas bastante duras, como era que construyera y demoliera varias torres seguidas, casi sin alimentos y casi medio muerto. Dichas pruebas se le someten como digamos, como una disciplina del adepto o discípulo para entrenarlo en el camino del Dharma. Y al mismo tiempo tiene que practicar meditación. Es uno de los pocos casos que conocemos de carácter muy ascético y de carácter muy duro, porque, repito, Milarepa fue sometido a unas pruebas durísimas y a luchar contra el desapego, con desapego y contra el desánimo. Al final, sin embargo, practicó diligentemente lo que le dijo el maestro y Milarepa alcanzó el estado de Vajradhara o la completa iluminación. Mila también significa el de la ropa de algodón, la ropa blanca de algodón. Y luego, ya que había superado todas esas dificultades, se retiró a una cueva de Drácar, Taso, roca blanca de diente de caballo. Pero antes de esto, tenemos que ver cómo el maestro de Milarepa, Marpa, le fue dando una serie de claves, una serie de claves y de sentidos para que se esforzara al máximo. Y ese esfuerzo al máximo le llevó a fortalecer la voluntad, lo cual nos enseña que una de las cuestiones importantes en el camino de la espiritualidad es el fortalecimiento de la voluntad interior y del espíritu interior. Y eso se fortalece cuando nos crecemos y cuando somos resilientes en las dificultades. Claramente, esa palabra desconocida para Milarepa en su época, él fue claramente resiliente, aceptó su destino y fue totalmente disciplinado a pesar de unas cuantas veces que tuvo que destruir las torres que había edificado y que su maestro le mandó destruir. Incluso varias veces fue rehusado por el maestro a pesar de su plena obediencia a recibir la iniciación, lo cual también le enseñó una característica no solo de disciplina y de voluntad, sino también de perseverancia. Y la cuarta característica sería de la humildad. Le enseñó claramente a ser muy humilde. Bien, alcanzada por tanto este estado búdico o de la budeidad, en el cual ya Milarepa se convierte en un yogi con todas las de la ley, se retira a la cueva que hemos dicho y se dedica prácticamente a comer poco, porque se sabe que ciertos yogis o budas pueden tener el cuerpo en cierto modo un estado de latencia o un estado donde el metabolismo está muy, muy, muy lento, algo así como cuando los animales están hibernando en una caverna en el invierno y entonces necesitan comer muy poco. Y así lo hacía Milarepa. De hecho, solo se alimentaba de ortigas verdes y poco más, y su piel llegó a tomar una coloración verdosa. De otro lado, en la cueva de Milarepa se le recuerda toda su vida y ahí se ha construido un monasterio en la villa llamada Songan en el Tíbet, en recuerdo donde Milarepa vivió. A pesar de la que la revolución comunista lo destruyó y fue destruido, ha sido restaurado y redecorado por artesanos nepalíes. Por tanto, la vida de Milarepa no solo fue famosa por su actitud yógica, sino también por su capacidad para escribir poemas y canciones en los cuales expresa claramente
la profundidad de su realización del Dharma o camino, con extraordinaria claridad y belleza. También tuvo muchos discípulos, entre ellos Reshun Dorje Drapa, o Gampoa, Shampopa o Dapo. Fue Gampopa quien se volvió su sucesor espiritual, el cual continuó su linaje y se convirtió en uno de los principales maestros de la tradición de Milarepa. Tenemos que tener en cuenta que la palabra linaje significa a la descendencia, en este caso de hijo espiritual, que se comunica la palabra, el rito iniciático de unos maestros a otros. El concepto de linaje, por tanto, está muy arraigado en la comunicación de maestro y discípulo en la religión budista, sobre todo en la religión budista de carácter Theravada y tibetano. Bien, hay diversos libros escritos sobre la magia y los misterios del Tíbet y de cómo al conseguir dominar los elementos de la naturaleza y dominar su cuerpo, pues Milarepa no solo fue un mago negro, sino que luego se convirtió ya, una vez que había trascendido todas estas experiencias yógicas, se convirtió claramente en un mago blanco y también como caballo rápido, con esa velocidad, con esos vientos, pudo hacer milagros y de hecho se le considera un santo que tuvo pues un acercamiento al plano búdico y por tanto al plano intuitivo, y una persona importante dentro de la tradición budista y tibetana, que para algunos autores estudiosos es poco conocido. Por eso he querido acercarlo y compartir con ustedes una de sus obras principales, o la obra principal, que es la obra denominada Cantos de Milarepa. La obra de Cantos de Milarepa está editada tanto en inglés como en español, y es una obra muy interesante. Junto al libro también La vida de Milarepa, que está traducido por Longchamp P. Lalunga, y que también pueden encontrarlo en internet. Ambos libros, La vida de Milarepa y Los cantos de Milarepa, van los dos unidos y son muy importantes para entender la vida de este santo, de esta persona, y aparte de ello, su compromiso con la mística y el campo espiritual. Porque, al igual que por ejemplo en el Islam existen los místicos sufíes, en el budismo Milarepa fue por excelencia el místico budista por excelencia, por sus experiencias extremas y espirituales de las cuales dejó constancia en su obra denominada Cantos de Milarepa. Seguidamente quiero compartir con ustedes un pequeño texto sobre la admonición, sobre la rara ocasión de practicar el Dharma o camino de la obra Cantos de Milarepa. Así, desde Sao, el Jesús Milarepa fue a la cueva de la luz de Rumpu y allí permaneció algún tiempo. Un día fueron a visitarlo algunos jóvenes coetáneos suyos y le dijeron: en tiempos pasados destruiste a tus enemigos por venganza y ahora practicas el Dharma de este modo poco común. En verdad que esto es maravilloso y extraordinario. Estando cerca de ti es imposible dejar de experimentar un sentimiento de religiosa devoción. Pero al llegar a nuestras casas nos sentimos preocupados nuevamente por los asuntos mundanos. ¿Cómo podríamos corregir esto? Milarepa replicó: si uno está realmente decidido a liberarse a sí mismo de los sufrimientos del samsara o de la rueda de las transformaciones y del karma y de la vida, tales como nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, ha de tener en paz la mente todo el tiempo, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. De otro modo, deberá tener en cuenta que los sufrimientos de la vida futura pueden ser mucho más intensos y prolongados que los de la vida presente, y la carga podrá también ser más pesada. Por tanto, es de primerísima importancia dar pasos preparatorios para la próxima vida. Escuchen, por favor, entonaré un canto para ustedes. Y entonces, en su obra, que está, cada vez que le preguntan, entona diversos cantos a modo de poesía o poema.
y he hecho un extracto breve aquí para que ustedes lo escuchen. Nosotros, los seres humanos que nos movemos en el mundo, flotamos en la fluida corriente de los cuatro sufrimientos. Cuatro sufrimientos hace referencia al nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Flotamos en la fluida corriente de los cuatro sufrimientos. Comparadas con eso, cuánto más temibles se vislumbran las incesantes vidas futuras en el samsara. Entonces, ¿por qué no preparar un bote para la travesía? La condición de nuestras vidas futuras es mucho más aterradora y merece más atención que los espantosos demonios, fantasmas y llama. Entonces, ¿por qué no procurarse un guía? Las pasiones pavorosas, codicia, orgullo y ceguera no son tan terroríficas como la posible condición de nuestro futuro desconocido. Entonces, ¿por qué no prepararse un antídoto? Grande es el imperio de los tres reinos del samsara, pero mayor aún es el camino interminable del nacer y morir. Entonces, ¿por qué no abstenerse de provisiones? Perdón, ¿por qué no abastecerse de provisiones? Si no tienen seguridad en ustedes mismos, es mejor que practiquen el Dharma. El Dharma es el camino espiritual, el Dharma es el camino de liberación que dijo el Buda, del noble octuple sendero y de las nobles verdades, ¿no? Recto camino, recta conciencia, recto pensar, recto actuar, etcétera. Y en ese Dharma, en ese conocimiento místico, es como uno puede liberarse de los sufrimientos de este mundo y puede uno, por tanto, acercarse a un conocimiento interior más rico y profundo a través del trabajo, la disciplina, la voluntad y el desapego, como hizo Milarepa. Pues hasta aquí este vídeo, que espero que le haya interesado, sobre el budismo y la vida de Milarepa, quizá un autor un tanto desconocido para la gente corriente y que es interesante conocer. Y como les he dicho, tienen dos libros, La vida de Milarepa y Los cantos de Milarepa, a los cuales les invito a leer. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima cita. Los espero siempre.